Y ahora vamos a hablar de un tema nacional e internacional. Durante la semana, aparte de lo electoral, me llegó un comunicado en el cual usted fijaba posición respecto del entendimiento con Irán. ¿Qué es lo que pasa allí? Claro, fijo posición en ese sentido porque 2 días antes de la conmemoración del Holocausto, que es una fecha nefasta para la sociedad y que hay que recordarla permanentemente, la señora presidenta, a través de la red de Twitter, se encargó de hacer una mezcla a través de las declaraciones de alguien que participaba en la AMIA, cuestionando a la dirigencia de la AMIA, porque la dirigencia de la AMIA había cuestionado el memorándum con Irán, de entendimiento con Irán. Sí. Porque esto para mí, desde el punto de vista político, que yo lo asumo, no lo mezclo con lo de Nisman, porque la muerte del fiscal Nisman, asentado en el pedido de juicio para funcionarios del Poder Ejecutivo, que está en trámite judicial y aparentemente fue desestimado, se planteaban muchos aspectos del memorándum con Irán. Nosotros en el Parlamento Nacional, cuando se firma el memorándum con Irán, no cuando se firma, cuando nos envían para aprobar lo que había firmado el gobierno, la oposición en pleno rechazó el memorándum con Irán porque era un verdadero mamarracho, porque cambiaba la posición de Argentina históricamente con Irán, porque nosotros hemos tenido una posición, yo recuerdo, nunca hemos estado en contra del diálogo con nadie, pero firmar un memorándum que significaba posibilitar una salida digna para el entonces gobierno de Irán, que no se tiene que olvidar la gente que había otro gobernante que el que está ahora, que era un hombre que negaba el holocausto, que estaba en una posición de extrema, absolutamente no compatible con las posiciones históricas de Argentina, no correspondía firmar ese memorándum e imponer ese memorándum cambiando y sacando el tema del memorándum a través de lo que era la voluntad de la justicia que lo tenía en ese entonces. Entonces, ese memorándum lo vota exclusivamente el Poder Ejecutivo, no lo refrenda Irán. La justicia lo declara inconstitucional. ¿Por qué? Porque quita la cuestión con Irán, estaba estaba investigándose en el marco de la justicia de una fiscalía creada específicamente por el gobierno actual y en donde se había avanzado en determinadas conclusiones. Ese memorándum niega todas esas conclusiones, se saca unilateralmente, no hay antecedente de que Argentina haya firmado un memorándum de entendimiento con otro país sin un consenso parlamentario total. No se discutió en ningún plano, fue un gran fracaso del gobierno y ahora se mezcla, y esto es lo que hace la presidencia a través de la red Twitter, de mezclar a la AMIA con los fondos buitre, un pastillo tremendo, ¿no? Y yo creo que no se justifica de ninguna manera semejante actitud. Le voy a hacer una pregunta básica, diputado, y que es la que me hacen mis amigos, porque veo cómo es esto, ¿no? Así como yo supongo que usted sabe 10.000 millones de cosas, más que la media nuestra, en el club suponen que porque yo charlo con usted, yo sé 10.000 millones de veces y las cosas... No, bueno, pero no ni es. yo sé 10 millones de cosas más. Pero estoy más cerca de lo suyo que los muchachos están de lo mío. Sí. Si después de tantos años, yo le pregunto a una persona que formó parte de la creación del socialismo, que recorría radios cuando nadie daba bola, ¿qué pasó en la AMIA? Si fue un autoatentado, si le metieron un misil, si lo dinamitaron, si lo volaron. Fue un atentado terrorista y hubo complicidades internas. Y hubo complicidades de agentes de los servicios de inteligencia argentinos que se ocuparon con no sé qué grupo externo de tapar las cosas. Y por eso no ha avanzado la investigación. ¿Está convencido de eso? Yo estoy profundamente convencido de eso. Profundamente convencido de eso. De que hubo complicidades internas en el país, me explico, que han logrado que esto se oscureciera. Pero, a ver, yo no digo el tema Nisman. Se han encargado de tirarle tanta tierra al fiscal Nisman que está todo mezclado. Yo no asumo la defensa, solo sé que es un fiscal de la Nación que había designado el propio Néstor Kirchner y que había creado una fiscalía especial para el tema de Irán. Lo designan a él.
No sé qué pasó después, pero se termina haciendo una denuncia y cuando se hace la denuncia, a los 48 horas de la denuncia aparece el fiscal Nisman, muerto antes de ir al Congreso. Y una semana después, aprovechando ese hecho, se cambia la estructura de los sistemas de inteligencia en Argentina. Y sacan a uno de confianza del gobierno, que era un santacruceño, y se pone a Parrilli, que es de más confianza de la presidenta. Y en esa ley, que también entre gallos y medianoche se votó en 15 días en el Parlamento argentino, con el voto exclusivo del Poder Ejecutivo, hay un artículo que dice todos aquellos informes que consten dentro de la Secretaría de Investigaciones después de sancionada la presente ley y que sean entendidos como inútiles podrán ser destruidos. Ese es el artículo que se incorpora en el Senado Nacional por boca de un legislador del Frente para la Victoria. Entonces, esta es la realidad en donde estamos caminando Argentina. Es una realidad compleja, difícil, y que es parte de una gran improvisación en materia de política internacional. Yo quiero significarle esto. No es menor que Argentina haga un operativo militar conjunto con la Unión Soviética, con Rusia. Sí, sí. No es menor. Creo que por lo menos debería haber habido alguna información en el Parlamento, que es quien tiene también la responsabilidad de compartir los lineamientos de la política internacional argentina. Diputado, como siempre, muy amable, gracias por su sinceridad y bueno, hasta la próxima. Le agradezco mucho, un abrazo.